Desde ya unos cuantos meses dentro de la comunidad se ha extendido la teoría de que la supernova Jewelry Bunny es peligrosa, y no precisamente porque tenga mucho poder en sus manos, sino porque debido a múltiples detalles que se han ido recolectando a lo largo de la historia existe la posibilidad de que ella tenga menos de 18. Y seguramente te estarás preguntando, ¿qué tiene eso de peligroso? Pues bueno, resulta que esto daría pie a que se generen muchas situaciones bastante curiosas con el autor de la historia, Eiichiro Oda, así como también con algunos de sus fans, y al igual que como hice en su momento con el video de Shebeck siendo un verdadero héroe, en esta oportunidad también analizaré esta teoría. Ustedes saben que actualmente en la comunidad a cualquier bobería se le llama teoría, a pesar de que las mismas tengan menos sentido que un fanático del power scaling viendo fanarts del Sosan, y por lo mismo me he decidido ser yo quien empiece a juzgarlas para así ir separando toda la cantidad de sinsentidos con las que se sustentan de las cosas que realmente podrían llegar a suceder. Y como no podría ser de otra manera, hoy hablaremos de si Jewelry Bunny realmente podría ser menor. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, lo primero que debemos comentar es algo que tenemos bien fresquito, ya que sucedió en el último capítulo del manga. O bueno, más que llamar suceder, podría decirse que no sucedió. Y eso es precisamente el nacimiento de Bunny. Es bien conocido por todos que esta muchacha conoce a Bartolomeo Kuma como a su padre, y debido a la similitud que tiene con Ginny, personaje que recién se nos introdujo en este flashback de Kuma, podríamos decir que es muy probable que ella sea su madre. Esto debido a que ambas comparten esa fascinación por la comida, además de que fonéticamente sus nombres se parecen bastante. Y claro, hay que tener en cuenta el hecho de que Ginny y Kuma querían tener una relación, misma que no se dio porque el Bucanir la rechazó para que, en caso de que le capturaran a él, no se la llevaran a ella también, tal como hicieron en su momento con su padre y con su madre. Pero bueno, el tema aquí es que recientemente vimos como Kuma y Ginny compartieron su etapa temprana de la adultez estando juntos. Básicamente ambos estuvieron viviendo en el mismo lugar desde que Kuma tenía 17 y Ginny 21, hasta que Kuma tuvo 25 y Ginny 29. Bueno, realmente estuvieron viviendo juntos desde mucho tiempo antes y probablemente siguieron haciéndolo tiempo después, pero lo que nos interesa para este video es el periodo de tiempo que mencioné, ya que esto transcurre entre hace 30 y 22 años en el pasado. Ahora, si tomamos en cuenta la edad que tiene Jewelry Bunny, nos topamos con que en teoría debería tener 24 años. Eso quiere decir que de ser hija biológica de ambos, tendría que haber nacido justo 2 años antes de que se unieran a la Armada Libertadora de Dragon, lo que implicaría que el Kuma, que ya había rechazado la propuesta de matrimonio de Ginny, que encima era pastor, se pusiera travieso con su compañera, algo que no me termina de convencer, puesto que eso iría en contra de sus creencias y también de la razón que le dio en su momento para rechazarla, además de que también de haber nacido en ese momento, seguramente se nos hubiera dejado algún detalle de ese acontecimiento, por no decir que ambos se hubieran pensado mucho más el unirse a un grupo tan conflictivo como la Armada Libertadora, ya que tendrían una hija que cuidar. Esto hace que la postura de que Bunny es más bien una hija adoptiva cobre más fuerzas, por lo que no necesariamente tendría por qué ser menor de la edad que supuestamente tenemos entendido que tiene, la cual es de 24 años. Sin embargo, esto no tiene por qué probar que Bunny sea una niña, pero bueno, aún es demasiado pronto para condenar la teoría, ya que quedan varias cosas que analizar, y de hecho la siguiente será el funcionamiento de algunas frutas del diablo. Resulta que entre ellas existen algunas que reaccionan de una manera determinada cuando su usuario pierde la conciencia, y otras lo hacen de una forma completamente distinta. Pongamos el ejemplo de Luffy perdiendo la conciencia luego de caer en el agua en Arlong Park. Cuando eso sucedió, él no perdió sus capacidades de estirarse, de hecho le estiraron el cuello para que pudiera sacar la cabeza fuera del agua y pudiera respirar, y esto se debe a que la habilidad de Luffy le convierte en un hombre de goma, es decir, se aplica constantemente en su cuerpo, pero existen otras habilidades que no funcionan tan así, y un buen ejemplo es la de Perospero, que básicamente le permite generar caramelo y controlarlo dándole forma, habilidad con la que, estando en Whole Cake, capturó a Brook y a Chopper, los cuales se liberaron luego de que el señor Dulce perdiera la conciencia tras recibir la explosión de Pedro. Este es un ejemplo perfecto de una fruta que aplica su efecto cuando el usuario quiere, y que no es un efecto constante como el que da la de Luffy, que no puede decidir dejar de ser elástico. En el caso de la fruta de Bunny podría decirse que calzaría más con el tipo de fruta de Perospero, ya que ella puede elegir si aplicar los efectos sobre sí misma y también sobre el resto, es decir, no es una habilidad constante como la de Luffy, y por ende la misma puede ser desactivada si cae inconsciente. De hecho, probablemente ya hayamos sido testigos de esto en el capítulo 1060,
60, más específicamente en el momento en el que Bonnie y los sombreros de paja se cruzaron antes de llegar a Egghead. Ahí la glotona emergió del mar, y debido a haber estado dentro del mismo previamente, podría haber perdido la conciencia mientras estaba ahí, pero bueno, tras salir del mar le vimos con la apariencia de una niña, y aquí es donde empiezan los problemas, porque como bien mencioné antes, la fruta de Bonnie aplica sus efectos tanto en sí misma como en el resto, no es una constante, por lo que podríamos decir que si ella aplica su efecto en sí misma, en el momento en el que pierda la conciencia, dichos efectos desaparecerían, por lo que si Bonnie estaba inconsciente en el momento en el que se la encontraron, quiere decir que su forma base es la de una niña, y no la de adulta con la que estamos familiarizados. No obstante, puede que Bonnie no haya estado inconsciente en el momento en el que la encontraron, y que debido a alguna situación esta haya mantenido su forma de niña por mera conveniencia, a pesar de que realmente sea una adulta, por lo que este punto yo no lo daría como válido hasta que nos enteremos de un poco más del contexto de la situación en la que se encontraba previo a haber caído en el mar, pero como ya van viendo, las sospechas empiezan a aparecer. Ahora, si pasamos al siguiente punto, este es el tema de su relación con Vegapunk, y es que en múltiples oportunidades se nos han demostrado a través de los diálogos de ambos que se conocen desde antes, ya sea porque Bonnie está familiarizada con Egghead, isla en donde vive el viejo cabeza de manzana, o como también porque este último le reconoce y le trata con cierto cariño, algo que quedó demostrado en el momento en el que vio que corría peligro durante la invasión de la marina en la isla del futuro, y es en esa situación que se da un diálogo sospechoso en donde el anciano comenta que Bonnie literalmente era una niña, no una jovencita ni una muchachita, que vendrían siendo términos más ambiguos, sino una niña. Claro, aquí esto hay que agarrarlo con pinzas, puesto que puede que este señor sea el tipo de personas mayores que le dicen niños a todas las personas menores de 50 años, y esto puede suceder. Es como cuando tus abuelos escuchan que se murió una persona del sitio en donde viven y dicen: ¡ay, pobrecito! Si ese estaba bien jovencito. Y el muerto tenía como 47 años. Nada de jovencito, abuela. Tómate tus pastillas y deja de andar diciendo huevadas. Pero bueno, es probable que Vegapunk sea como ese tipo de ancianos, aunque eso a mí no me calza del todo, ya que es un científico y no un militar. ¿What? ¿Entienden? Científico. Militar. Ah, qué graciosos eran los memes del 2016. Pero bueno, el punto es que al Vegapunk ser un científico, este tendría la tendencia a expresarse de forma más exacta. Y sí, sé que estoy generalizando, no todos los científicos tienen esta forma de expresarse, pero el hecho de que haya un buen porcentaje de gente que sí que lo hace, porcentaje sacado de mis bolas por cierto, hacen que lo de que Vegapunk esté siendo completamente sincero y no culero al momento de decir que Bonnie es una niña, sea algo plausible. Pero bueno, si tomamos esto como otro argumento más que podría ser probable, ahora la cosa empieza a tornarse más sospechosa, puesto que entre detallito y detallito se puede dar a entender que Bonnie probablemente tenga menos de 18, y quizás estos mismos no sean pruebas irrefutables, pero al menos la duda ya está. Y es que, hablando de su edad, si vamos al siguiente y último punto, la cosa ya empieza a agarrar más forma. Si recuerdan, hace un rato les comenté que Bonnie tenía 24 años, y bueno, la verdad es que eso hay que agarrarlo con pinzas, ya que ese dato me lo saqué del culo. Increíble. No, ya, pero hablando en serio, ese dato fue revelado en el SBS del tomo número 68, y para el que no lo sepa, esto es como una sección de preguntas y respuestas en donde Oda aclara algunas vainas a los lectores, y una de ellas fue la edad de los supernovas, pero nos centraremos en la de Bonnie. Ahí Oda comentó que la glotona tenía 24 años, pero que eso era solo una estimación debido a las habilidades de su fruta. El tema aquí es que con el resto de supernovas sí fue exacto al decir su edad. Esto lo respondió más o menos como en noviembre del 2012, y sé que muchos dirán, ¿qué tan confiable es esto? ¿Es comestible esta cosa? Pues la verdad es que con los SBS Oda siempre ha sido bastante honesto a la hora de responderlos, y a diferencia de las Vibrecards que escriben los editores, que son como otro apartado en donde se aclaran datos de personajes, los SBS sí que son escritos por el propio Oda, por lo que el margen de error de los datos sacados de ahí es mínimo. Por cierto, debo agradecerle a mi pana Monkey D. Snakeman por haberme compartido este dato de la edad de Bonnie, y ya teniendo en cuenta ese pequeño guiño a la edad de la supernova en el SBS, pues el resto de puntos tratados pasan de ser simples coincidencias y suposiciones que no tendrían por qué significar nada a algo que realmente podría ser así. Probablemente Bonnie no se haya visto en el flashback de Kuma hasta ahora porque no había nacido en ese momento. De la misma forma, ella podría haber spawneado al principio del arco de Egghead como niña debido a que realmente esa era su forma base, y al Vegapunk ser consciente de ello podría ser esa la razón por la que él la considera un infante, algo que hace que esta teoría sea bastante probable,
improbable y también funable. Esto nos lleva al último punto. ¿Por qué Bonnie es un peligro total? Pues bueno, resulta que durante todo el arco de Egghead, el señor Eiichiro Oda, autor de la historia, ha dibujado a Bonnie de una forma un tanto curiosa. Digamos que las poses en las que hemos visto a la supernova pues habrán despertado bastante interés en conocer más a profundidad el trasfondo del personaje, y de la misma manera algunas otras situaciones pues habrán dado pie a que algunos lectores hayan realizado según qué actividades. Ahora, si tomamos como un hecho que Bonnie no tiene la edad que aparenta, sino más bien que es un infante, pues la cosa se pone extremadamente turbia, ya que el autor estaría metiendo a una niña en situaciones y posiciones en donde no debería estar debido a su edad, algo que sería digno de una funa bastante justificada, ya que obviamente es una cosa sumamente repulsiva y de mal gusto para la sociedad actual. Por esta razón es que yo creo que la supernova Yearly Bonnie es un peligro total, puesto que las posibilidades de que esto sea realmente así están lejos de ser improbables. Claro, también existen razones para creer que la cosa no tiene por qué ser así, y esas ya las he ido mencionando punto por punto, así como también el hecho de que ella no se comporta ni razona como un infante, más bien tiene una actitud más propia de una persona de su supuesta edad. De hecho, en Chabondi ella fue capaz de comprender la situación en la que se encontraban todos con la llegada de los Tenryubito al lugar y evitar que Zoro la embarrara, razonamiento que no es propio de un infante. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto de todo esto? ¿Creen que esta teoría es válida? Yo concluyo con que no es para nada un disparate, pero en fin, si les gustó el video no se olviden de darle me gusta y suscribirse para que no se pierdan el siguiente que suba. Por aquí les dejaré más de mi contenido. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.